¿Alguien se acuerda cómo se llama el título de nuestra enseñanza en esta mañana? ¿Cómo? Abraham. Bueno, algunos lo pronuncian y claro, nosotros en nuestro español, pues decimos que la H no suena y como que la saltamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que han escuchado hablar en algunos otros lugares o alguien de Israel y lo pronuncian Abraham, ¿verdad? Porque la H tiene en algunos lenguajes, tiene un acento especial y Abraham. Bueno, de lo que estamos viendo, Abraham o Abraham en nuestro español como un poquito más extenso, el amigo de Dios. Y bueno, pues ya leímos esta porción de las Escrituras. ¿Qué notaron en la lectura acerca de Abraham o de Abraham? Bueno, pues que aquí dice Abraham, ¿no? No existe la H, no está la H. ¿Por qué? Porque este es el inicio pues de algo especial que Dios tenía para esta familia. Y aquí como vemos, Abraham es descendiente de uno de los tres hijos de Noé. Abraham es descendiente de uno de los tres hijos de Noé. ¿Y qué piensan ustedes de nosotros? Bueno, lógico es que también nosotros somos descendientes de uno de los tres hijos de Abraham. No somos personas extrañas, no somos personas que no tienen descendencia conforme a las Escrituras, porque cuando sucedió el diluvio, pues vemos que todo ser vivo, no nada más todo ser humano, todo ser vivo murió y solamente Noé alcanzó gracia, dice, delante de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre distinto, un hombre pues que tenía pues ese respeto para Dios. Era un hombre respetuoso para Dios. ¿Y cómo eran las demás personas? Pues dice que la maldad había crecido tanto, tanto que llegó hasta el cielo, hasta la presencia del Señor, y Dios determinó destruir la humanidad. Lo mismo está pasando hoy en día. Cuando esta situación y la maldad también llegue a un límite donde Dios diga hasta aquí, también esta humanidad va a tener su fin. Bien, entonces hermanos, aquí Noé tuvo tres hijos y la descendencia de donde desciende Abraham es de Sem. Y aquí estamos viendo ya en el versículo 24 acerca de Nacor. ¿Qué me podían decir ustedes? ¿Qué fue Nacor de Abraham? Pues fue el abuelo, ¿verdad? Dice aquí que Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió, dice Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, así sin la H, ¿verdad? Como estaba todavía aquí en aquel tiempo, a Nacor y a Harán. Y gracias, Tirsa. Y bueno, y hermanos, también dice aquí que estas son las generaciones, versículo 27, de Taré.
dice que Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot, un sobrino, el hermano de Abram, pues fue el papá de Lot. Dice aquí también, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, así se llamó, o todavía también sigue, pues de alguna otra forma, Ur, allá en este lugar. Y dice en el versículo 29, y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas dice que Sara era estéril. También en el versículo 31 dice, y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai. ¿Qué dijo que era Sarai de él, de Taré? Su nuera, ¿sí? Su nuera. ¿Qué más dice aquí? Mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Pero bien, hermanos, el aspecto del matrimonio no se instituyó posterior a la creación del ser humano. Desde un inicio, cuando Dios creó a Adán, y también pues vemos que desde entonces le presentó, le dio una compañera, ¿no? A Eva. Así que no es algo nuevo, no es algo que uno no lo entienda, que uno no sepa qué importancia tiene el matrimonio. Sin embargo, se ha deteriorado, se ha olvidado, se ha hecho lo que el hombre quiere, no toma en cuenta a la palabra de Dios. Pero aquí vemos cómo pues esta familia siempre fue una familia desde Sem que fueron diferentes, ¿verdad? Que tuvieron ese respeto hacia Dios, y hasta aquí pues vemos que Abraham pues se casó, tuvo su mujer, que se llamó Sarai, ¿verdad? Y también su hermano Nacor, que fue su esposa Milca. Y hermanos, parece este relato en esta parte del principio de la vida de Abraham, tal vez pues no importante, pero para nosotros que conocemos ya la palabra de Dios, le damos esa importancia que debe de tener una familia que pues que se mantiene unida, que se mantiene en armonía, que la familia trabaja para que pues permanezca la familia, ¿no? Pero para el mundo, hermanos, eso no importa. Eso no importa, se vive como uno quiere, hace uno lo que uno quiere, pues no se considera la palabra de Dios para decir, Dios manda que yo haga esto y voy a procurar llevarlo a la práctica. Vemos pues uniones libres y relaciones ni siquiera en uniones libres, todo una actitud que también en aquel tiempo, hermanos, prevaleció, pero prevaleció en el mundo, pero aquellas familias que consideraban, que obedecían a Dios, se conservaron, ¿verdad? Como la familia de Noé. Y hermanos, bueno,
pues vemos qué importante es sacrificarse un poco, ¿no? De procurar hacer las cosas como Dios manda, lo que Dios mandó, y que pues eso va a ser una bendición para nosotros. Pero bueno, gracias a Dios por todos los que estamos aquí en esta mañana, y los que leen las escrituras y los que se interesan por la palabra de Dios, porque pues lo están haciendo, una lectura, por ejemplo, al estar en la iglesia, pues es con un propósito de aprender, de conocer más la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Pues de poderlo llevar a la práctica, ¿verdad? De poder compartirlo con nuestra familia, con algún amigo, con alguna persona conocida. Y entonces, pues, tiene su resultado. Y Abraham no es el caso que digamos, pues, fue algo especial, sino que Abraham también tuvo ese respeto hacia Dios. Bueno, y aquí podemos ver cómo vivió esta familia, ¿no? Cómo pasó en este tiempo después del abuelo Nacor y Taré, y bueno, pues Abraham también tuvo una niñez, ¿no? Tuvo una adolescencia, tuvo una juventud, llegó a ser una persona mayor como algunos de los hermanos jóvenes todavía que están aquí, y vemos que fue un hombre pues que tuvo cuidado de su vida. Y les vuelvo a recordar, el mensaje es Abraham, el amigo de Dios. Bueno, eso se menciona posteriormente, ¿verdad? Posteriormente, después de este relato que encontramos aquí, en esta porción de Génesis 11, versículo 24 al 31, y el 32 pues nos habla de la muerte de Taré, ¿verdad? Y bueno, pues, bueno, hermanos, pues tal vez para muchos no es, pudieran decir, no es tan sencillo cuidar de una familia, estar al pendiente de una familia, sentirse que ya no es, hablando de los varones, aquel varón pues libre, aquel varón que vive y va y no tiene nada que le preocupe, ¿no? Sino que pues cuando forma una familia ya no es ese varón que tenga esa libertad, aunque sea joven, aunque su vida haya sido diferente. Ahora tiene que tomar en cuenta que tiene una familia. Bien, y bueno, pues aquí, hermanos, en este tiempo de este relato, pues no sabemos cuántos años tenía Abraham, Nacor, su hermano, de ser casados, pero bueno, su hermano Harán dice que ya que tenía un hijo, y ya era un hijo, un adolescente. Pero también nos dice aquí que Sara no era estéril. Pero bien, hermanos, lo que yo quiero que veamos también es que Abraham ya tenía, no sé, 10 años, o que ya era casado, o 15 años. Sin embargo, pues no vemos aquí algún problema familiar, algún problema, ¿verdad?, con su matrimonio. Bien, esa es la primera parte, hermanos, donde podemos ver que vale la pena ser personas, pues, que tomemos en cuenta la palabra de Dios y que llevemos una vida buena, ¿no? Así como lo llevó, en este caso, hablando de Noé, que dice que él halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios lo libró de aquella, pues, terrible situación que iba a venir después. Bien,
Sigamos adelante, hermanos, y en el versículo 12, perdón, ya en el capítulo 12, en los primeros, pues, versículos, también les voy a pedir que lo busquen en Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y vamos a hacer otra lectura del 1 al 9. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Bueno, vamos a leerlo alternadamente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a los hijos y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Bien, siéntense, hermanos. Bien, pues aquí encontramos ya algo más en Abraham, en esta familia. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Que Dios dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham. Jehová había tenido un contacto con Abraham. Y hermanos, bueno, pues qué importante, ¿no? De este contacto que dice aquí que le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense bien este llamado, y luego le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor aquí y que probablemente no las entendemos, no viene a nuestra mente, pero qué importante es, hermanos y hermanas, que tomemos en cuenta la palabra de Dios, que nos sujetemos, que estemos de acuerdo con Dios, y aunque no lo entendamos, sigamos adelante confiando en Dios, porque esto, aunque han pasado muchísimos años de esto, todo se cumple, hermanos. Dios no pasa por alto nada. La gente se puede olvidar de sus promesas, de sus planes, pero Dios nunca se olvida de lo que Él ha prometido. Y vemos aquí esta invitación, ¿verdad?
que se fuera Abraham de su tierra y de su parentela. Hermanos, también si nosotros pensamos en nosotros, en cada varón, también Dios le está pidiendo a cada varón lo mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, allá en el mundo es una vida distinta, son costumbres diferentes, que si uno sigue allá, pues se puede quedar ahí si quiere, pero si quiere escuchar el llamado, la invitación que Jehová, hablando aquí de esta porción bíblica donde dice, pero Jehová había llamado a Abraham, hermanos, también Dios ha llamado a todos, a todo varón, para que pues haga lo que Él le manda, para que deje su tierra, su parentela, en el sentido, no, aquí fue literal, ¿verdad? Abraham dejó su tierra y se fue a otro lugar. Pero en este tiempo, hermanos, pues el llamado es muy distinto. Dejar el mundo, ¿verdad? Dejar todo aquello que el mundo ofrece y todo aquello que el mundo usa para distraernos y no tener esa comunión con Dios. Y muchos viven engañados, haciendo cosas en algún momento que dicen, no, pues esto es para Dios, esto lo dedico a Dios, y luego pues su vida es algo que no, pues que no podemos decir que lleva una vida agradable delante de Dios. Si nosotros a través de las Escrituras podemos conocer la vida de Dios, Dios no hace cosas indecentes, indebidas. Igual el Señor Jesucristo tampoco no llevó una vida desordenada, una vida que pues de maldad, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, Dios que llama a los varones, pues el varón que quiera, pues tiene que aceptar y obedecer a Dios. Y entonces aquí vemos también en el versículo 2 que le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande. ¿Qué pensaríamos acerca de Abraham? Abraham no tenía hijos, Sarai era estéril. Sin embargo, la promesa que Dios le está dando es que haría de él una nación grande y lo iba a bendecir y iba a engrandecer su nombre y sería él bendición. ¿De qué manera Abraham es bendición para la humanidad? Pues a través de Jesucristo, hermanos. A través de Jesucristo, Abraham es una bendición para la humanidad, porque de su descendencia viene el Señor Jesús, que es una bendición para el mundo, aunque tal vez me refiero al mundo en el sentido de las personas, no del pecado. Y las personas que consideren a Jesús como una bendición, pues qué bueno, ¿no? Pero aquellas personas que no les interese las promesas, que no les interese lo que Dios le ofrece al mundo, pues no será una bendición, seguirán su vida y pues así seguirán. Pero aquí el Señor Jehová le está diciendo esto a Abraham, también dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí también dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, a través de Jesús. Pero algo importante, hermanos, dice, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cuánta gente bendice a Israel tomando en cuenta esta palabra de Dios, esta promesa de Dios?
pero también cuánta gente maldice al pueblo de Israel. ¿Y qué se está atrayendo hacia él? Maldición, ¿verdad? Porque el Señor dice aquí que al que lo maldijere, él lo iba a maldecir. Entonces, hermanos, bueno, pues estamos aquí nosotros estudiando, reflexionando en la palabra de Dios para recordar, para no olvidarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros a través de esta familia de Abraham. Y dice aquí que se fue Abraham, como Jehová le dijo, y se llevó a Lot, su sobrino, ¿verdad? Bueno, y vemos aquí, hermanos, que Abraham, como yo les decía, no era un jovencito, un adolescente. Aquí en este tiempo, ¿cuántos años ya tenía Abraham? 75 años, hermanos. Así es que, pues, hermanos, sigamos, ¿verdad? Sigamos firmes, fieles a Dios, considerando su palabra, sus promesas, porque sus promesas se van a hacer realidad. ¿Queremos bendiciones? ¿Queremos prosperidad? Pues solamente con Dios la vamos a tener. En el mundo, dijo el Señor, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo hay problemas, hay escasez, hay pobreza, pero con Dios hay bendiciones. Yo creo que pues no es malo seguir a Dios, no es malo tomar en cuenta las promesas de Dios. Yo creo que nadie quiere andar en el mundo pues destruido, ¿verdad? Bueno, pues el mundo, el ser humano, los varones tienen esa oportunidad. Y gracias a Dios por los que estamos aquí, que lo hemos aceptado, que vamos, ¿verdad? Tal vez con algunas necesidades, algunas situaciones, pero seguimos y entonces no nos olvidemos, no dejemos a Dios, no digamos, pues no, pues ahora yo puedo solo, ¿no? Sino sigamos caminando con Dios. También algo importante que quiero mostrarles aquí en el versículo 8 que dice que luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Invocó, dice, el nombre de Jehová. ¿Saben qué es un altar? Bueno, un altar es algo que se prepara o que se destina para Dios, como por ejemplo cuando nosotros pues decidimos un momento de comunión con Dios. Tal vez ese momento cuando usted se pone de rodillas. ¿Y para qué nos ponemos de rodillas? Para clamar a Dios. Así hizo Abraham. Dice que él levantó, edificó un altar a Jehová y ¿qué hizo? Invocó. Lo que nosotros le llamamos orar, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, cuando le hablamos a Dios, cuando le exponemos a Dios nuestros pensamientos, nuestros planes, eso es invocar, eso es orar. Así es que, pues, hermanos, no se nos olvide orar, ¿verdad? Pensar un momento en hacer un altar para Dios y tener esa comunión con Dios. Bien, pues hasta aquí, hermanos, también, pues, también el Señor Jesucristo trasladándonos allá en el tiempo del Señor Jesús, también el Señor, hermanos, Él invitó a la gente, no nada más a los varones. Dice también allá en Mateo 16, 28, dice, bueno, si gustan lo podemos ver, Mateo 16, 28, si alguien que lo tenga y le puede dar lectura.
Mateo 11:28. 11:28. Amén. El Señor Jesucristo vemos que invitó a la gente, a todos, y les dio esta palabra que les dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa invitación sigue vigente, no se ha cerrado, no ha caducado, sino que el Señor sigue invitando a todos. Pero el que no conoce la palabra de Dios o el que no se interesa por la palabra de Dios, pues a lo mejor ni sabe que existe, ¿no? Pues no tiene esa oportunidad o de clamar a Dios, o no piensa en que Dios le está llamando. También, hermanos, en Juan 7:37, cuando el Señor dijo, venid a mí, o si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También, hermanos, es una invitación que el Señor le está dando a las personas, ¿verdad? Si alguno tiene sed y vemos que la sed no es esa sed de tomar agua, ¿no? Esa sed a veces o esa necesidad que todo ser humano tiene. Y el Señor le está haciendo esta invitación. No nada más el Señor sacia la sed, podemos decir, o las necesidades físicas, sino también el Señor pues sacia las necesidades pues morales, espirituales que una persona tiene. Entonces aquí también el Señor Jesucristo está haciendo esa invitación. Y bueno, pues hermanos, continuamos entonces tomando en cuenta la vida de Abraham, vemos que, vamos a ver en el capítulo 12, versículo, déjeme le doy el versículo. Dice, aquí en esta porción, permítame un momentito, hermanos. Bueno, nos habla ya después de esta relación que tuvo Abraham. También Abraham, hermanos, tuvo algunas dificultades, algunas necesidades, ¿no? Y vemos que hubo una gran hambre, dice, en aquel tiempo, allí en Canaán. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. Y bueno, ya nos podemos enterar del capítulo 12, versículo 10 en adelante, todo lo que pasó con Abraham. Pero Abraham había sido llamado por Dios. Sin embargo, tenía también necesidades. Habían algunos problemas, ¿verdad?, de este tipo que encontramos aquí. Y entonces, hermanos, también nosotros los varones, también seguramente cada uno de nosotros hemos tenido algún problema, aunque ya hemos sido llamados por el Señor,
porque hemos aceptado la invitación del Señor, por eso estamos aquí. Pero eso no quiere decir que ya no vamos a tener algún problema, alguna necesidad, alguna situación, pues, problemática, ¿no? Y hermanos, pues bueno, después vemos que es sacado de Egipto, ¿verdad? Pero en el capítulo 13, los primeros versículos, dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, se regresó nuevamente a la tierra donde el Señor le había llamado, ¿no? Después de eso regresó y dice aquí, hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo otra vez Abraham? Dice que volvió a invocar, ¿no? Volvió a orar al Señor. Entonces, hermanos, aquí algo que podemos también pues tomar en cuenta es que también nosotros no nos debemos de olvidar de orar. Y hermanos, tal vez a lo mejor como varones a veces nos quejamos porque a lo mejor trabajamos más, porque pues en la casa también tenemos que hacer algunas otras cosas y pensamos, no, pues me cargan la mano, ¿no? Pero hermanos, no debemos de quejarnos, debemos de aprender a hacerlo porque pues Dios nos hizo varones con una responsabilidad sobre la familia, sobre los hijos. Y entonces pues tenemos que aceptarlo con gusto. Amén. Los varones, amén. Vamos a procurar pues hacerlo, hermanos. Y bueno, pues seguir teniendo esa bendición de parte de Dios. Y hermanos, bueno, pues hasta aquí ese varón se sigue llamando Abraham, esa mujer sigue siendo Sarai. Pero ahora vamos al capítulo 17. Al capítulo 17, versículo al versículo 5, ¿ya lo tienen? Así sentados, vamos a leerlo, amén, para que todos participemos y veamos aquí lo que el Señor le dice, amén, ¿ya lo tienen? Bien, vamos a leer, pues vamos a leer juntos ahora, amén. Bien, vamos a empezar. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre y muchedumbre de gentes. Vamos a leer hasta el 8. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia desde ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tus descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, por la tierra, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua.
seré el Dios de ellos. Bien, entonces hermanos, vemos cómo aquí el Señor le cambió el nombre, ¿verdad? De Abraham a Abraham, y le dice que sería dice, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y hermanos, bueno, también, déjenme, estoy buscando un versículo. Dios estableció ahí su pacto, ¿no? Ahí también instituyó lo que es la circuncisión. Ese era el pacto que el Señor estaba haciendo con él. En el versículo 15, si leemos el versículo 15, amén. Dice también, ¿ya lo tienen? Dice el versículo 15 del capítulo 17, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el Señor pues les cambió el nombre, les dio un significado importante y bueno, pues no fue tan rápido. ¿Cuántos años había pasado de que Jehová había llamado a Abraham cuando le vuelve a decir esto? ¿Cuántos años habían pasado? ¿De qué edad era aquí Abraham? De 99. ¿De cuántos años lo había llamado el Señor? De 75, hermanos. ¿Cuántos años habían pasado entonces? ¿Sí? Vemos cuántos años habían pasado. Y Abraham seguía firme, hermanos. Abraham seguía fiel, ¿no? Confiando en la palabra del Señor. Bueno, esto, hermanos, que nos sirva a nosotros los varones, también a las hermanas, para no desesperarnos, ni las hermanas desesperarse y decir ya pasó tanto tiempo y no veo las promesas cumplidas en mi vida. Y bueno, pues hermanos, tampoco Abraham las vio, ¿no? Todas las promesas, pero él siguió confiando en el Señor. Bien, ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, hermanos, vamos a Romanos, al capítulo 4. Vamos a leer aquí unos versículos que nos hablan de Abraham y bueno, pues ¿quién lo escribe? Lo escribe el apóstol Pablo. Aquí en Romanos 4, 1 al 3 dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó y pues es un buen ejemplo para todo ser humano en este tiempo, o para los varones de que le creamos a Dios y también pues resistamos, hermanos, el tiempo que se tarde. También en el versículo 16 dice aquí: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí ya está hablando de los creyentes, hermanos. Aquí nos habla también del pueblo de Israel.
como dice aquí, que dice para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, ¿verdad? Está hablando del pueblo de Israel, ese pueblo que, pues que no hay quien no haya escuchado hablar del pueblo de Israel, ¿no? Ese pueblo que, pues que todo mundo lo conoce, pero también aquí al final nos habla, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre, dice, para el cual es padre de todos nosotros. Así es que hermanos, por esa parte, también nosotros somos hijos de Abraham, por medio de la fe, ¿no? Es algo que tal vez algunos en algún momento dicen, no, pues no somos no somos judíos, no tenemos los derechos, no tenemos las bendiciones, pero aquí vemos que sí. Nosotros debemos de creerlo, debemos de aceptarlo y no dejar, hermanos, que el enemigo nos quite lo que Dios nos da y lo que pues tenemos que creer. También en el libro de Gálatas, vamos a ver unos versículos aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, en el versículo 6 dice aquí, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Bien, hermanos, entonces vemos cómo aquí lo que escribe el apóstol Pablo en Gálatas se relaciona allá en el libro de Génesis capítulo 12, ¿no? Donde le dice que por él serían benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, hermanos, por eso vemos la importancia de que leamos las escrituras, de que conozcamos la palabra de Dios y podamos tener, pues, el conocimiento, ¿verdad? Que hay en ella. Y hermanos, entonces también aquí podemos ver qué era lo que perseguía a Abraham. Pues bendiciones, prosperidad para él, para su familia. ¿Cuál es también nuestro objetivo, hermanos, de seguir a Dios, de buscar a Dios? También que Dios nos bendiga, amén. Que Dios nos bendiga a nosotros, que Dios bendiga a nuestra familia, que Dios bendiga a nuestra descendencia, como lo hizo con Abraham, porque pues no nada más buscaba él bendiciones para él, y él no pudo ver todo lo que Dios tenía para él, porque todos recordamos que, bueno, vamos antes de hacerles el comentario, vamos a Hebreos capítulo 11. En el versículo 8, Hebreos 11, 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tal vez a veces nosotros nos creemos pues con cierta sabiduría y nos negamos a hacer lo que Dios nos manda.
¿verdad? Porque no nos da vergüenza, no, eso no lo puedo entender, no lo puedo creer, mejor no lo hago. Pero vemos que Abraham no pensó de esa manera. Tomen en cuenta que así como Dios llamó a Abraham, también Dios nos ha llamado a nosotros. Dios está llamando a todo varón y es cuestión de que cada uno tome una decisión personal, una decisión propia, sin mirar atrás, sin mirar quiénes van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Y quiénes no, y a ver a quién le hago caso, y dejamos pues las palabras de Dios, dejamos la invitación que Dios nos está dando. En el versículo 9 dice aquí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y vemos, hermanos, que las bendiciones de las que el Señor Jehová le había hablado a Abraham eran bendiciones grandes, bendiciones pues donde iba a tener una descendencia, pues una descendencia grande de pueblos, de naciones, de príncipes, de reyes, y no tenía ningún hijo. Y cuando lo tuvo, pues nada más fue Isaac el que tenía la promesa. Todos sabemos que también fue su hijo Ismael. Y también de Ismael hay pues 12 reinos también, hermanos, de Ismael. Y bueno, pero Isaac fue el que tenía la promesa que Dios le había dado. Y Abraham no vio todo, pero sin embargo creyó, continuó y murió sin ver todo lo que Dios le había prometido. Pero hasta hoy, hermanos, Dios sigue bendiciendo, prosperando a esa nación, y también Dios sigue prosperando y bendiciendo a la humanidad, ¿verdad? Porque el Evangelio se sigue predicando en todo el mundo. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de que las familias, ¿verdad? Los varones, las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, los niños conozcan a Dios. ¿Para qué? Para tener la promesa que Dios pues le da a la humanidad. ¿Cuál es? La vida eterna, vivir en el reino de los cielos. Y hermanos, pues todo eso es lo que, bueno, eso es lo que Dios nos promete, y estando ahí, pues cuántas cosas más tiene el Señor en el reino para nosotros, como este reino tan pequeño, como esta tierra tan pequeña, pero que hay muchas bendiciones y muchas cosas donde la humanidad también disfruta, vive, goza, ¿verdad? Pero las bendiciones que Dios tiene para el ser humano en el reino de los cielos son mucho más grandes, mejores que la que Dios nos está prometiendo, hermanos, aquí en la tierra. Y yo creo que pues entonces tenemos que seguir confiando en Él, amén. No dudando en Él, no dejando que Satanás a través de muchos medios venga y nos quite las bendiciones, y cuando lleguemos allá, pues veamos que es realidad y que ya no va a haber manera de recuperarlas. Aquí sigue diciendo en esta parte, en el versículo 10, porque esperaba, dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bien, pues aquí también, hermanas, vemos que Sara también es importante, ¿verdad? En la vida de Abraham, así como cada una de las hermanas. Bueno, pues, hermanas, que Dios las bendiga, que pues, pues que no se olviden lo importante que son en la familia. Aquí vemos que no nada más el Señor le cambió el nombre a Abraham, sino también a Saraí, de Saraí a Sara. Así es que, pues, yo sé que las hermanas también en algún momento tienen momentos difíciles, momentos preocupantes, pero no desmayen, hermanas, sigan adelante juntamente con la familia y bueno, y Dios va a cumplir su promesa en ustedes, como también la cumplió en Sara. Aquí vemos algo que pues tal vez pasamos por alto, no consideramos que es algo importante, pero dice en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, a quien Dios le cambió el nombre de Saraí a Sara, siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir. Una mujer de ¿cuántos años creen que tenía Sara, hermanos, en ese tiempo? ¿Cuánto? Sí, porque a Abraham ya tenía 99 años, ¿no? ¿Cuántos años le llevaba Abraham a Sara? 10 años, 10 años. Y a veces las mujeres dicen, no, es que está muy grande, es muchos años, 10 años o 5 años, no, que seamos iguales. Bíblicamente, hermanos, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta esta porción. No, eso no quiere decir que no se pueda lo otro, ¿verdad? Que a veces hay hermanas más grandes que el esposo, no hay problema. Pero aquí vemos que Abraham le llevaba 10 años a Sara. No. Así que, hermanos, no son muchos años, podemos decir. Y Sara tenía entonces, pues 90 años, hermanos, cuando ella concibió. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros o cuántas hermanas o no sé quiénes criticarán y dirán, no, pues eso no es posible y bueno, que critiquemos, ¿verdad? A esta pareja o a esta mujer que dice que concibió, que recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, sí, de la edad, porque ahorita pues es, o ahorita y en aquel tiempo también era igual, pero con Dios todo es posible, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios hoy en día también, no nada más en la cuestión de la concepción, sino en todo. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Siempre y cuando Dios nos prometa algo, es posible, hermanos. Si Dios no nos lo promete, pues no podemos pensar diferente, ¿no? Bien, y ya para concluir, vamos ahora a Santiago. Santiago está adelantito de Hebreos. Santiago 2, versículo 23. Y dice en el versículo 23, y se cumplió, amén. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice aquí para terminar el versículo? Y fue llamado como amigo de Dios. Hermanos, ¿cuántos no queremos ser amigos de Dios? Todos sabemos que
nos gusta ser amigo de algún varón, de alguna persona importante, de alguien pues que sobresale, pero ser amigo de Dios, pues pudiéramos usar la palabra, es lo máximo, ¿no? Ser amigo de Dios, porque Dios, Dios es el creador, Dios es la máxima persona, pero ¿a cuántos les interesa la amistad con Dios? ¿A cuánto les interesa ser amigos de Dios? Bueno, pues tomémoslo en cuenta, hermanos, y bueno, pues así como Abraham, que fue obediente y que pues le creyó a él, también nosotros le creíamos a Dios. Por ejemplo, hermanos, el versículo 21 dice, no fue justificado, hablando de él, de Abraham, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y entonces nos habla que esa obediencia, esa confianza que Abraham tenía en Dios, pues lo llevó a tener ese nombre, ¿no? De que fuera amigo de Dios. ¿Se acuerdan de un pasaje también donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, sino amigos? Iban a ser sus discípulos, iban a ser sus amigos, porque ellos sabrían lo que Él iba a hacer. Y eso es un amigo, ¿no? A un amigo le contamos nuestros pensamientos, nuestros planes, pero a cualquier otra persona no, a un amigo. Y así es que, hermanos, pues también en ese sentido somos amigos de Dios. ¿Sí? Es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey, pero también es nuestro amigo. Amén. Y bueno, pues hermanas, también no se olviden que pues que tienen una parte muy importante en la familia de Dios. Bien, pues que Dios les bendiga y bueno, pues sigamos tomando en cuenta la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pie y vamos a hacer una oración. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te glorificamos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque a través de Él, Señor, hemos recibido tus bendiciones en este tiempo y sabemos que tus bendiciones son, Señor, son firmes, son fieles, el tiempo no las borra, no las destruye, sino siguen siendo pues tan buenas como en aquel tiempo de Abraham, también para nosotros en este tiempo. Así es que, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, nos fortalezcas, nos ayudes, Señor, porque los tiempos que vivimos son difíciles, pero sabemos que tú vas a sostenernos, a sacarnos adelante. Gracias, Dios, por cada una de las familias que estamos aquí, todos los que estamos aquí representando una familia. Bendice al papá, bendice a la mamá, bendice a los hijos, Señor, bendice a las hijas también, y que sigamos adelante porque, Señor, tus promesas son firmes, son fieles, y, Señor, la meta es llegar a donde tú estás. Gracias te damos, Padre, y te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.